el tejido subendocárdico y el más profundo que tiene en los ventrículos, hemos dicho, a las fibras de Purkinje. Ahí está, este es el endocardio, que quizás es mucho más grueso a nivel de las aurículas y en los ventrículos se hace menos ostensiblemente grueso. Nosotros podemos observar a mayor aumento lo que acabamos de mencionar y describir. Vean ustedes, en la parte superficial está el epitelio plano simple del endocardio, la membrana basal, y por debajo el tejido subendocárdico, con esa característica de encontrar más profundamente a las fibras musculares lisas. Pero mucho más profundo, ahí está, miren, a esas fibras musculares cardíacas, pero especializadas, llamadas las fibras de Purkinje. Ahí está. Miren estas fibras de Purkinje, con características propias, tienen un núcleo, pero escasas miofibrillas. ¿Por qué tengo que hablar de las miofibrillas? Porque ya conocemos que la actina, la miosina y sus diferentes proteínas constituyen en su entrecruzamiento las bandas A, las bandas I, ¿te acordarás? No, hemos visto en su detalle. Pero estas fibras musculares de Purkinje, que son las más grandes en tamaño de todo el corazón, tienen escasas miofibrillas. Pero eso no le quita la velocidad de conducción. Son veloces en su contracción, ¿no? Y será así. Más que las fibras musculares ordinarias del miocardio. Entonces ya las estamos viendo a estas fibras musculares de Purkinje, ¿verdad? Ahí están las de Purkinje nuevamente en este esquema tomado de un textito. Escasa cantidad de miofibrillas, lo que acabo de decir. ¿Qué características tienen estas fibras de Purkinje? Escasas miofibrillas. Solo se encuentran en la periferia del endocardio, claro, que se encuentran, ¿no? Son mucho más grandes, más gruesas, si quieres, núcleos en grupos, y están en contacto directo, formando grandes nexos, unas con otras. Están muy próximas, porque la velocidad de conducción será importante. Y miremos también acá abajito, más notorias en los ventrículos que en las aurículas. Con esto podría fabricar otra pregunta también, ¿no? Para el examen. ¿Cuáles son las fibras musculares cardíacas especializadas? Más grandes, con menos miofibrillas, etc. Y podría poner esa miocardiocitos, que son las más comunes, las del miocardio. Miocardiocitos también son los pobres. Fibras del nodo sinoauricular, podría ponerles por ahí, o de Katie Black, que también se llama así, o del nódulo auriculoventricular, o de Ashofitawara, que también se llama así, ¿no? O del haz de His. Entonces las más grandes son las de Purkinje, pues, ¿no? No te olvides. Creo que voy a describir estas otras células también enseguidita, ¿ya? Bien. Ahora, veamos a las fibras musculares cardíacas que están en este lado, mucho más eosinofílicas. Miren esto, ahí está. Estas son las células ordinarias, si quieres. No sé si suena bien ordinarias. Mejor los miocardiocitos, ¿ya? Pero también muchos libros los dicen ordinarios. Son las comunes, ¿no? Del corazón. Esto es en corte longitudinal, mira tú, con sus estrellas transversales, sus discos intercalados, y al lado tenemos también las fibras del corazón, pero cortadas un poquito más oblicuamente. Y así entonces podemos encontrar a estas otras formas celulares que van a constituir los nodos. Lo que pasa es, a ver, primero les mostraré un esquemita antes de explicar todas estas células. Bueno, estas son las de Purkinje, miren ustedes.
Ahí están las de Purkinje, grandes con un núcleo, escasas miofibrillas, y estos son los miocardiocitos que constituyen el corazón. ¿Ven? Miren, a mayor aumento todavía estas fibras de Purkinje se las observa así, ¿no? Núcleo central, escasas miofibrillas, en un estado mucho más compacto, mucho más interrelacionado. Ahí están con tinción universal, miren las fibras de Purkinje, ¿no? Grandes, bien compactadas unas con otras, porque el impulso cardíaco, la conducción será extraordinaria, la que ellas también van a manifestar. Y esto es para recordarte un poquito el esquema de lo que constituye en la parte externa del corazón. Estos son los miocardiocitos, el músculo cardíaco, el espacio pericárdico y el pericardio, primero visceral, la parte de la hoja visceral, y la parte parietal, ¿no? Ahí lo vamos a ver de esta manera. Esto ya en un corte tridimensional para mostrar a las fibras de Purkinje, la parte del endocardio, los cardiomiocitos, y es la parte interna del endocardio. Ahí también fibras de Purkinje en corte longitudinal, y acá en el corte transversal. Te decía que tenemos que además conocer, más allá de esas capas ya mencionadas, el sistema de conducción cardíaca. Este sistema de conducción no son nervios los que están llevando la conducción, ni siquiera son nervios los que van a originar el latido en el corazón. Esto es autónomo, no obedece a ninguna otra estructura, sino están constituidas de células musculares cardíacas especializadas. Entonces yo tengo que describir en primera instancia el nodo sinoauricular, y este nodo sinoauricular es un conjunto de fibras musculares cardíacas, pero sabes, están situadas en la pared en este caso de la arteria, ¿sí? En la pared posterolateral, postero más lateral, de una de las arterias importantes que ingresa con sangre, pero aquí tenemos que ver que estas arterias llevan sangre venosa. Aquí se rompe lo que siempre hemos ido diciendo: las arterias llevan sangre arterial pura, pero no. Aquí las arterias van a conducir sangre impura. Entonces, en primera instancia vamos a ver la vena cava superior, la vena cava inferior. La vena cava superior, que recoge toda la sangre de la cabeza, el cuello, etcétera, los miembros superiores, y la vena cava inferior, que va a conducir toda la sangre de los miembros inferiores, el tórax, etcétera. Entonces, ahí están las venas que conducen la sangre a la aurícula, en este caso izquierda. De la aurícula izquierda pasará la sangre al ventrículo izquierdo, y del ventrículo izquierdo la sangre impura irá a través de una arteria, a eso me refería, a las arterias que van a llevar hasta la aurícula derecha. Antes, en este circuito, irán hacia los pulmones, donde intercambiarán los gases, y por unas venas que van a llegar a la aurícula derecha, llegará sangre pura ya, ¿no? desde el pulmón, y esta pasará al ventrículo izquierdo, y del ventrículo izquierdo recién será conducida en la arteria aorta, ¿no? Ese es el circuito mayor y menor que vamos a entender en la parte de fisiología. Pero este nodo sinoauricular, nodo sinoatrial también se llama, está ubicado, si vemos a la vena cava superior, que tiene su íntima media y adventicia, en esa región donde está
la media, aparecen unas fibras musculares, ¿no?, especializadas, muy próximos a la entradita a la aurícula derecha, en esta pared de la vena, células que van a constituir el nodo sinoauricular. Estas fibras musculares son pequeñas en tamaño. Si comparamos con las de Purkinje y los cardiomiocitos ordinarios, son mucho más pequeñitas que el resto de todas las demás células. Aquí es donde se origina el latido del corazón, el automatismo del corazón. No está controlado por nada, sino es un automatismo propio que tiene el corazón. Aquí. Y inmediatamente estas mismas células van a formar unos cordones de células. Miren, todo este pintado de color verde son cordones de células especializadas cardíacas parecidas a de los nodos, por donde se contraerá a mayor velocidad y además se difundirá el impulso nervioso para contraerse, ¿no? ¿Hasta dónde? Hasta llegar a otro nodo. Se interconectan con otro nodo que existe justo entre la pared interauricular y ventricular. Justo ahí está el segundo nodo, que también son las mismas células musculares que van a llevar el impulso nervioso. De aquí, las mismas células nodales, podríamos decir, van a formar otros cordones que se van a constituir en el haz de His, dando dos ramas, uno para el ventrículo derecho, izquierdo primero, y otro para el ventrículo derecho. Esto es interesante, y ya llegando a la punta del corazón, van a continuarse con las fibras de Purkinje. Ahí está. Las fibras de Purkinje formarán cadenas también, miren, de conducción del impulso nervioso, para ir a terminar en esto, muy próximo a las cuerdas tendinosas, y esto los músculos pectíneos, para contraerse y jalar, abrir lo que son las valvas. Así entonces está constituido por un sistema de células musculares especializadas, extraordinarias, el sistema de conducción del corazón. Entonces no son nervios, por favor, son células las que constituyen todo este sistema de conducción. Empezaremos hablando de estas células del nodo sinoauricular o marcapaso, que se llama, donde se origina el latido del corazón. También se llama nodo de Haight y Flach. Ahí empieza. Entonces, aquí, próxima a la vena cava superior, al ingreso a la aurícula, está un engrosamiento en la pared de la misma vena entre la aurícula y la vena, en la pared más posterior, superior y lateral, llamada el nodo sinoauricular o marcapaso. Ahí macroscópicamente se puede señalar esta zona de la vena cava superior y la entrada a la aurícula del nodo sinoauricular o marcapaso. Miren ustedes. Entonces la histología nos muestra, esto es tomado de un libro de histología, a estas células especializadas del nodo sinoauricular. Estas otras son las células ordinarias, por supuesto. Miren ahí donde están las flechitas en la parte central. Estas son las células que hay que diferenciar del resto de los cardiomiocitos ordinarios. Estas son las especializadas. Aquí con otra tinción para mostrar lo mismo, estas células para diferenciarles de los cardiomiocitos especializados. Estas células